Josep Escandell, soy presidente de la Real Federación Española de Caza y mi ponencia, que es en tiempos de cambio, la caza en tiempos de cambio, pues me abría un abanico que solo abarcaría 10.000 años de la humanidad, porque la caza ha venido cambiando desde que somos especie y podría abarcar una ponencia tan larga como quisiera, pero el principal cambio, el que yo en primer lugar quería remarcar, es mi propia figura. Al final yo soy un ingeniero de montes y esto demuestra cómo un sector que ha sido eminentemente social, eminentemente tradicional, ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y se ha convertido en un sector vinculado a la ciencia, vinculado a la investigación y que eminentemente es una herramienta de gestión de los espacios naturales. Agradezco la posibilidad a Expoaire de que nos haya dado voz, porque efectivamente los cazadores estamos en todo el territorio e interactuamos con todos los actores y tenemos cabida en cualquier lugar. Ahora. Como os decía, la caza ha evolucionado desde el Paleolítico, no solo en la función. Obviamente empezamos como una especie cazadora, empezamos cazando para alimentarnos, para proveernos de ropa, para proveernos de utensilios, pero después se convirtió también en una cuestión social, se convirtió en un elemento en torno al cual las sociedades se reunieron y crearon su propia cultura. También hemos evolucionado, obviamente, en los métodos, desde aquellas primeras rocas, desde aquellos primeros elementos manuales hasta las armas que son actualmente las armas modernas. Si observáramos las últimas décadas, nos daríamos cuenta de en qué grado hemos sido capaces de cambiar y en qué grado nos hemos tenido que adaptar los cazadores a nuestro ámbito de desarrollo. Si nos remontamos simplemente a los años 1953, 1960, eran años en que la caza de especies, no de las especies que tenemos en mente, no las especies cinegéticas, sino cualquier tipo de especie, lo que antes se denominaban dañinos, cualquier especie que tuviera bien interactuar con el hombre, podía ser objeto no de su caza, no de su regulación, sino directamente de su exterminio. Hasta 1953, hasta 1961, encontramos directrices, encontramos regulaciones dedicadas a exterminar fauna. Fauna que hoy nos resulta muy sensible, como podría ser un zorro. Supongo que a cualquiera le podría impactar la imagen de un zorro muerto. Pues tenemos que pensar que hasta 1963 era algo bonificado, era algo premiado y era algo para el objetivo del cual incluso se fomentaba el uso de venenos. Ese es el marco un poco en el que nos hemos tenido que adaptar y en el que tenemos que desarrollarnos los cazadores actuales. La caza está presente en el 86% del territorio y eso supone interacción con absolutamente todos los agentes, absolutamente todos los actores del territorio, y somos el primer sector, el que yo digo que inventamos la palabra transversal, porque estamos absolutamente presentes en todas las condiciones. También estamos presentes en los espacios naturales en los que la caza ha evolucionado y ha pasado a ser de la promotora de estos espacios naturales, como después podremos comprobar, hasta ser una herramienta de gestión fundamental para cualquier espacio protegido. Si tenemos que hablar de cambio, no podemos dejar de referirnos al cambio del marco socioeconómico, a la evolución de la población y a la migración de la población del mundo rural a las ciudades. Este ha sido el gran factor y el gran sector, digamos, el gran factor transversal que ha condicionado el resto de nuestras vidas y el resto de la sociedad moderna. Este cambio socioeconómico, primero ha provocado un cambio en la manera en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Antes formábamos parte de la naturaleza, estábamos en contacto directo con ella y ahora somos unos observadores externos. Vivimos en ciudades y nos gusta percibir la naturaleza como nuestro lugar de recreo, nuestro lugar de deporte o nuestro lugar de paseo. Esto obviamente ha condicionado pues, que tengamos diferentes perspectivas en relación a lo que en la naturaleza sucede. Tenemos, por ejemplo, diferente relación con lo que sucede con los animales, en relación con el bienestar animal. Tenemos diferente relación con los usos que hacemos en la naturaleza. Antes eran usos eminentemente productivos y ahora son usos pues, más recreativos. Y también ha supuesto un cambio del rol rural que los cazadores hemos desarrollado en la naturaleza. Por otra parte, el abandono de las zonas rurales ha provocado un cambio en el marco natural. El abandono del paisaje típico de mosaico, que todos conocemos de la España de los años 60-70, campos extensivos de cereal en alternancia con pequeños montes, ha dado paso a un incremento de la superficie forestal que se ha multiplicado en los últimos años y que ha generado otros factores asociados a este incremento de la masa, como es la proliferación de poblaciones y la sobreabundancia de algunas especies.
Y todo esto, como consecuencia, ha generado un cambio de marco normativo que primero ha atendido a estos nuevos contextos y a esta nueva percepción social y que ha venido a afectar sobre todo a los actores del territorio entre los que nos contamos los cazadores. Y ahora posiblemente si les pregunto, no sé si tienen ni idea si la caza es un sector regulado, si está muy regulado, si está poco regulado, no sé lo que me dirían de primeras, pero les digo que la caza es uno de los usos del monte con una mayor regulación y con una regulación más estricta, una normativa más estricta en relación al desarrollo de lo que podemos hacer en el monte. Contamos con regulaciones vinculadas a los espacios naturales, como hoy nos atañe aquí, observación de planes de ordenación, observación de planes reguladores de usos. Tenemos relación relativa a la propia actividad cinegética y a su sostenibilidad. Tenemos leyes autonómicas de caza, una por autonomía. Tenemos órdenes extraordinarias cuando sucede algún acontecimiento, como es el descontrol de alguna población, la sobreabundancia de alguna población. Estamos obligados a tener planes de ordenación que nos indican exactamente en qué épocas, en qué periodos, qué animales, con qué métodos podemos capturar. Tenemos leyes vinculadas al bienestar animal, dado que interactuamos con nuestros perros, estamos obligados a su identificación, estamos obligados a llevar su registro sanitario. Estamos en interacción directa con las armas, nos afecta la ley de armas, nos afecta el reglamento de armas, nos afectan todas las disposiciones relativas a su uso. Por tanto, somos un sector que cuenta con una regulación sobrada para garantizar la compatibilidad con cualquier uso. Tenemos que poner esto en contraposición con lo que encontrábamos hace 50 años, que más o menos podíamos salir al campo con relativa libertad y practicar la caza con el simple hecho de salir, desplazarnos y perseguir los animales. Esa era la práctica de la caza. Este escenario ha sido especialmente sangriento para nosotros, disculpadme la palabra, en el caso de los parques nacionales y en el caso de los espacios protegidos, porque no sé si sabéis que los primeros espacios protegidos surgieron vinculados a la figura de la caza, no por el hecho de que fuera caza, sino por el hecho de que era el recurso más valioso que en aquel momento tenía el monte y, por tanto, era el recurso a proteger. Así, algunos de los parques nacionales actuales vienen de las reservas de caza antiguas que en su momento promovió, digamos que las clases altas, pero que después han pasado al uso público y se han convertido en los actuales espacios protegidos. En este cambio de uso del monte, pues nos encontrábamos de un sector muy aislado, que nosotros preferimos vivir y que nos dejen vivir. Éramos un sector aislado en entornos rurales, sobre todo se desarrollaba por nuestra raigambre con el territorio. Y nos hemos encontrado en un contexto de continuo aumento del uso público de los montes y en el que cada vez estamos obligados a coexistir con más actores. Esto no supone ningún inconveniente, pero tenemos que poner en valor y en contraposición este incremento. Si veis aquí la frecuencia de usos, esto es un cuestionario sociológico que hicimos desde la Federación de Caza recientemente, hasta un 84% de la población declara que una vez al año, más o menos frecuencia, se desplaza a entornos naturales para practicar algún tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividades? Las que aquí vemos. Paseos, recreo, senderismo, bicicleta, cualquier tipo de uso, escalada. ¿Qué ha pasado? Si observamos espacios protegidos, como es una buena referencia a los parques nacionales, también vemos el continuado incremento del uso. Esto todos tenemos en mente la última pandemia y después del COVID cómo se multiplicaron estos usos, pero ya venía siendo una tendencia bastante contrastada. Esta nueva circunstancia en la que nos obligamos a compartir el espacio que tradicionalmente había sido de los cazadores, aunque realmente era de la gente del territorio, entre los que se contaban los cazadores, pues nos lleva a la paradoja actual en la que nos enfrentamos a gente que visita nuestros territorios y que realmente no somos capaces de satisfacer las expectativas de jardín o las expectativas de parque o de recreo que esta gente trae a los territorios. Entonces nos encontramos con que la caza no es una actividad poco valorada de manera aislada, sino de que cualquier actividad que se desarrolle en el medio ambiente, cualquier actividad productiva, cualquier actividad que perturba lo que es la experiencia de paseo, la experiencia de recreo, tiene una mala valoración. Aquí tenéis las puntuaciones de 0 a 10, tiene una mala valoración por parte de la ciudadanía. Además, nos encontramos que son sectores que no están habituados al desarrollo en estos ámbitos, a los protocolos, a los usos, a las costumbres de los territorios y que normalmente genera, o en ocasiones genera, algunos conflictos. Entonces,
Estos días todos habéis tenido noticias del brote de peste porcina en Barcelona. La UME lo que se está dedicando es básicamente no a cazar jabalíes, sino a impedir que la gente transite por la zona. Y la UME, a la gente que está teniendo que informar y decir que no pase, es a senderistas, a ciclistas, a deportistas, a gente que no tiene estas nociones básicas de que no se puede transitar o que una zona no es de todo el mundo, sino que es una zona estrictamente regulada. Cazadores, obviamente, no se puede cazar, pues dejamos de ir al monte. También hemos sufrido, el cambio socioeconómico ha conducido al cambio de rol del cazador, su cambio de rol rural. Antes éramos un agente del territorio, un agente que vivía en el territorio y que desarrollábamos la caza por estricta posibilidad. Era nuestro ocio, era lo que podíamos hacer cuando estábamos en un pueblo, no había alternativas de ocio y por tanto se practicaba la caza como ocio, como costumbre, como prevención de daños agrícolas a pequeña escala, pero por simple posibilidad. ¿Qué ha pasado? Ahora la caza se perfila y se ha convertido en un motor de desarrollo económico. Ahora la caza es una causa de la vida rural, como ahora os demostraré en alguna estadística, más que una consecuencia de estar en el territorio. Y esta caza genera una enorme riqueza que se traduce en 10.200 millones del PIB, se traduce en 1.200 millones de retornos directos de impuestos y se traduce en generación de muchísimos empleos. Son unos 200.000 en empleos directos e indirectos, de los cuales 45.000 son empleos directos y de ellos el 80% se producen en las zonas que realmente necesitan estos empleos, que son las zonas rurales y las zonas que no tienen otra alternativa de empleo o de desarrollo. Además, tenemos que contar con algunas especificidades del sector, como es el turismo cinegético. El turismo cinegético, además en un contexto como el de Expoaire, dedicado también a este tipo de turismo, tiene condiciones que sería la envidia de cualquier agente o cualquier promotor del turismo. Por ejemplo, el alto valor añadido por visitante. Tengamos en cuenta que un precinto que supone la caza de un único animal pues puede llegar en subasta 13, 14, 15.000, 16.000 euros. Hemos tenido subastas récord de más de 20.000 euros y a cambio de un producto que se genera en el monte, que simplemente necesita el cuidado del hábitat y simplemente necesita una aplicación normativa para cuidar de estos productos. Es un producto que además genera empleo, genera riqueza económica a nivel local. Cada uno de estos animales implica un guía, implica un alojamiento, implica un desplazamiento. Todo ello repercute en la riqueza local aportada por este turismo cinegético. Y finalmente es un turismo que permite mucha capacidad de control para los gestores, porque cualquiera que quiera cazar necesita su autorización, necesita su licencia de caza, necesita su permiso del parque. Entonces es un turismo muy controlado y que permite una gran tasa de control más allá de un espacio abierto por el que cualquiera pueda desarrollar una actividad. Entonces, ¿qué supone esto en el entorno de espacios protegidos, de parques naturales, lo que estamos aquí abordando? Los ingresos directos que se traducen en una financiación que se puede destinar a la conservación de estos espacios, implica un control poblacional que ya hemos visto y estos días desafortunadamente tenemos una mayor noción de la necesidad de controlar y equilibrar las poblaciones de ungulados y en este caso de jabalís. Implican más recursos que en un parque pueden destinarse a vigilancia, a la restauración de entornos o a la propia gestión y significa el impulso al resto de sectores turísticos con el que cohabita, porque nadie va exclusivamente a cazar, sino que cualquiera va a disfrutar del terreno. También hemos tenido y estamos sometidos a un intensa cambio en la percepción social. Venimos de una relación, y voy a abordar sobre todo la relación con los animales, venimos de una relación con los animales que era preponderantemente tradicional o cultural. Teníamos un sentido de relación con los animales meramente utilitaria o meramente práctica. Al final los animales o eran alimento, o eran factor de producción, o eran mercancía que teníamos para la subsistencia. Obviamente, esto atiende más a la España tradicional, a la España rural, en la que en la pirámide de necesidades básicas, pues nuestra relación con los animales atendía a escalones muy básicos como eran la propia subsistencia.
¿Qué ha pasado? Con nuestra migración a las ciudades ha cambiado totalmente nuestra forma de relacionarnos con los animales, nuestra mejora de la calidad de vida ha permitido que no tengamos esta dependencia alimenticia o esta dependencia práctica de los animales y los hemos situado a otras escalas de nuestro equilibrio, digamos, emocional y los hemos situado como mascotas y los hemos situado integrado como parte de nuestra familia y de nuestra socialización. Y esto obviamente ha repercutido en que la percepción de lo que es la caza, de lo que es abatir un animal, no pueda ser la misma. En este sentido, el sector de la caza también se ha tenido que adaptar, necesariamente o forzosamente se ha tenido que adaptar. Ahora desarrollamos la caza de una manera mucho más sensible, mucho más ética. Esto se garantiza a través de la necesaria formación de los cazadores. Cuando obtenemos una licencia de caza, no solo aprendemos sobre normativa, sino que también aprendemos sobre ética, sobre conducta, sobre relación adecuada con los animales y sobre cómo gestionarlo en una perspectiva de percepción social. Y también ha influido en nuestra transparencia. Al final, los cazadores hemos aprendido, nos hemos agrupado en entidades como somos las federaciones, la Real Federación de Caza en este caso, que son entidades, en este caso deportivas, que son entidades que velan por la transparencia y que son entidades que garantizan el marco legal de coherencia del desarrollo de la actividad. En el entorno de espacios naturales, y por aludir una vez más al contexto en el que nos encontramos, pues lo que supone la caza es una exigencia máxima ética. Cualquier espacio natural que se plantee realizar una acción de caza, en este caso, aunque sea por control o equilibrio poblacional, tendrá la necesidad que explicar a sus usuarios el por qué es necesario extraer estas poblaciones, porque cualquier agente externo lo va a percibir como una mera componente paisajística. Los animales al final es algo bonito de ver y algo que queremos tener a la vista, pero va a ser difícil explicarle esto. Y la contradicción es que tenemos que explicar esto a una sociedad que no siente ningún reparo de que anualmente pues, se sacrifiquen, como veis ahí, 54 millones de cerdos o 867 millones de aves, ¿de acuerdo? Entonces, estamos explicando por qué en un punto determinado del territorio tenemos que abatir 2, 3, 5 jabalíes o 2, 3, 5 ciervos, cuando la sociedad no se cuestiona, o una gran parte de la sociedad no se cuestiona, por qué sí que podemos continuar sacrificando estos animales para nuestro consumo. En este contexto, pues obviamente también la caza ha supuesto un cambio de funcionalidad o un cambio ambiental. El desequilibrio que hemos causado con el abandono de las zonas rurales ha devenido en episodios, en confluencias o en interacciones negativas para los ámbitos humanos y para los usos humanos. Antes cazábamos, como decía, porque podíamos, por recreo, por ocio, por disponibilidad, pero ahora cazamos por imperativo, cazamos por necesidad y cazamos muchas veces por obligación legal. La mayoría de comunidades autónomas tienen regulada en su ley de caza la responsabilidad sobre los daños agrícolas, digamos, de los propios cazadores y algunas ya obligan a ejercer presiones mínimas de caza. Es decir, nos obligan a cazar. ¿Para qué? Para prevenir daños a la agricultura, para prevenir accidentes de tráfico, para contener, en este caso, enfermedades densodependientes, aquellas que dependen de la abundancia de animales, como puede ser la peste porcina, en el caso más dramático, pero que también encontramos, por ejemplo, la sarna. Nos obligan también para proteger la seguridad en espacios aéreos. 25 aeropuertos españoles utilizan aves de cetería, un arte milenaria de caza, simplemente para evitar accidentes de tráfico. Y nos sirve en espacios, incluso en entornos de conservación o restauración estricta, como puede ser una repoblación forestal, nos sirve para contribuir a la conservación. Y si estamos hablando de cambio, no podemos omitir cuál es el principal cambio, aquel cambio que nos va a afectar a todos a niveles que todavía no sospechamos, y es el cambio climático. En este sector, los agentes territoriales van a ser fundamentales como una medida de detección temprana, como una medida de vigilancia y como una medida de monitorización de lo que está sucediendo y de cómo está sucediendo el cambio climático. En este sentido, nosotros, en nuestras poblaciones, las poblaciones objetivo de caza, vamos a detectar alteraciones en los ciclos biológicos y reproductores, alteraciones en los desplazamientos y en la ubicación geográfica de las especies. ¿Es tiempo? Perdón. Vale. Pues termino rápido.
Termino con la última diapositiva y, si me permitís, lo que no ha cambiado, hemos hablado de todo lo que ha cambiado, y lo que no ha cambiado es que el actor es el principal comprometido con la conservación y los usos del campo. Aportamos anualmente 289 millones de euros en inversión en medidas de gestión, en medidas que muchas veces vienen por imperativo legal, 31 millones dedicados a programas de inversión, de investigación y de formación de nuestros cazadores. Y como conclusión, me gustaría decir que sin inversión no hay gestión, que sin población no hay gestión, y que la caza lo que hace es reunir estos factores. La caza supone gestión, la caza supone inversión, y además a un coste muy bajo para la sociedad, que simplemente es la aceptación social y el no frenar, el no contradecir un ejercicio que no deja de ser de equilibrio ecológico. Gracias a todos por vuestra atención.